Hola, hoy hablaremos sobre los derechos de autor y las licencias de los contenidos digitales. Primero veremos los contenidos de dominio público. Son aquellos que no están protegidos por derechos de autor y pueden ser utilizados libremente por cualquier persona. Estos permiten acceso a la cultura, por ejemplo, y fomentar la creatividad. Las características que tienen estos contenidos de dominio público son que no tienen restricciones, el acceso es libre. Y ahí tenemos como ejemplo las obras de Shakespeare o la música de Beethoven, los documentos gubernamentales. Sin embargo, hay algunas condiciones, según las legislaciones de los distintos países, para que un contenido sea de dominio público. Uno de ellos es, por ejemplo, la expiración del plazo de protección de los derechos de autor. En la mayoría de los países, las obras pasan al dominio público después de un periodo específico tras la muerte del autor. Este periodo varía según la legislación de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, todas las obras publicadas antes de 1923 están en dominio público y en otros países el plazo es de 70 años después de la muerte del autor. Otra de las condiciones o características puede ser que el autor haya renunciado voluntariamente a sus derechos y haya liberado su obra al dominio público o las obras creadas por el gobierno. Ampliando más un poco de cuáles serían los ejemplos de obras de dominio público, tendríamos las obras de Shakespeare como Hamlet, Romeo y Julieta, o en el caso de composiciones en el área de música clásica, las composiciones de Beethoven como la novena sinfonía, que son de dominio público. Como se mencionaba anteriormente, los documentos gubernamentales, todas las publicaciones oficiales son de dominio público y aquellas que sus propios autores han renunciado. Ahora vamos a hablar, tomando en cuenta el Internet y la difusión de contenidos digitales, hablar de esta institución Creative Commons, que es una ONG sin fines de lucro que lo que trata de registrar y llevar un control sobre los tipos de licenciamientos que pueden dar los autores o los creadores propietarios de una información en línea, de una obra, para regular su uso en línea. Entonces, son un conjunto de licencias que permiten a los autores compartir sus obras con ciertas condiciones, facilitando el uso, la distribución de contenido creativo. Facilitan el compartir, permite a los creadores que su trabajo pueda ser accesible al público bajo ciertos términos específicos, promueve la colaboración y el uso compartido de recursos y proporciona claridad sobre lo que se puede utilizar en una obra, reduciendo el riesgo de infracción de los derechos de autor. Entonces, vamos a encontrar 5 tipos de características específicas que van a ser, también hay que poner atención en las imágenes que las representan o los símbolos que las representan, ¿no? Las CC vienen justamente por el tipo de licencia que se está utilizando, que son el modelo de Creative Commons, y luego ya empiezan a aumentarse distintos iconos, ¿no? Por ejemplo, este, que sería by o atribución, permite a otros distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre la obra, incluso comercialmente, siempre y cuando den crédito al autor general. Digamos que esta sería
el uso más abierto, un artículo académico que permite su uso y adaptación siempre que se cite al autor. Entonces, la única restricción es que ante cualquier modificación se mencione a quién pertenecía el documento o la obra original. La segunda es CC by SA. También tiene la atribución y compartir igual sería el significado de SA. Entonces permite usos similares, pero las obras derivadas deben ser licenciadas bajo los mismos términos. Un video educativo puede ser modificado y compartido bajo la misma licencia, mencionando a los autores y dando la posibilidad de que ésta también pueda ser utilizado por otros. Luego tenemos esta otra sin derivadas, ND, que permite la redistribución comercial y no comercial siempre y cuando se transmita sin cambios y en su totalidad, con créditos del autor. Es decir, que a esta obra no se podrían hacer cambios, no se podrían hacer modificaciones. Continuamos, tenemos la CC by NC, que significa no comercial. Permite remezclar, adaptar y contribuir sobre la obra de manera no comercial. Ahí tendríamos como ejemplo un blog post que puede ser adaptado para un uso no comercial. Entonces sí se pueden hacer modificaciones, adaptaciones, pero la diferencia es que no se pueden generar ingresos con la publicación o la difusión de ese material. Luego tenemos ya combinaciones de las anteriores, porque tenemos un no comercial y compartir igual o no modificar, que permite usos similares, pero las obras derivadas deben ser licenciadas bajo los mismos términos. En recursos educativos que se pueden ser modificados y compartidos no comercialmente bajo la misma licencia. Y la última que no permitiría que tengan derivaciones. Esta sería la licencia más restrictiva, permitiendo solo la descarga y el compartir con otros siempre y cuando se dé crédito al autor, no se hagan cambios y no se utilice de manera comercial. Un poema que puede ser compartido sin modificaciones y sin fines comerciales, por ejemplo, se estaría cumpliendo todas las condiciones de este tipo de licenciamiento.